Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos a través de esta maravillosa vía de comunicación, como es una clase online. Les confieso que es apenas la segunda oportunidad, si no me equivoco, que tengo en compartir una clase en línea. Sin embargo, esperemos y aspiremos que lo que se desea comunicar pueda ser de su agrado y pueda quedar siempre al alcance de cada uno de ustedes. En el tutorial de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el módulo número 3 de los contenidos de la materia anatomía artística. Hemos hablado un poco acerca de la anatomía artística en general, hablamos de los cánones, los diferentes tipos de cánones y las posturas que hay acerca del mismo. Posteriormente estuvimos hablando acerca de los ejes y los planos, acerca de los cuales los diferentes artistas se guían para poder llevar a cabo una reproducción o una actividad artística, bien sea en tiempo real o bien sea en un momento ocasional. En esta oportunidad les voy a estar comentando un poco acerca de lo que es el músculo o el tema de miología, en cuanto se puede referir al músculo o al relieve miológico, pero manteniendo siempre un valor artístico. Por ser una clase o un tema extremadamente extenso, se va a dividir en dos partes. Esta es la primera parte en donde solamente estaremos tratando del músculo como tal, su clasificación, los tipos de músculos, las funciones y la ubicación de los mismos. Así que esperemos que les pueda servir de algo y vamos a iniciar entonces definiendo lo que son un conjunto de conceptos básicos que nos van a permitir siempre el poder entrar. Recuerden que cuando vamos a iniciar una actividad, una exposición o un trabajo, hay que ir siempre desde lo más general hasta lo más simple o lo más particular. Cuando hablo de miología, la miología se refiere como esta ciencia que estudia los músculos desde sus diferentes tipos de clasificación en conjunto con sus elementos relacionados. La palabra miología viene también de un término griego. Asimismo, al igual que la palabra músculo, que proviene del diminutivo latino de musculus, que significa ratón. El mus en latín significa ratón y su terminación diminutiva culus es porque viene de la palabra contracción, es decir, el musculus que viene en cuanto al significado o a la parte etimológica del músculo. Yo no sé si ustedes de pronto, cuando niños jugaban a sacarse el ratón, por lo menos en Venezuela era un juego muy popular, en donde uno acostumbraba a golpearse en la parte superior del bíceps y se veía el músculo en movimiento y parecía exactamente un ratoncito que se desplazaba desde la parte superior hasta la parte inferior. Es por ello que de ahí es donde viene esta comparación del ratón. Asimismo, en biología, cuando hablamos de músculos, ya lo hablamos en términos más de estudios hacia la vida, estudios médicos como tal, ya que el músculo no es más que una estructura o un conjunto de tejidos existentes en el ser humano y en la mayoría de los animales, que van a tener la capacidad de poder generar movimiento, de poder contraerse y a su vez también de poder relajarse. Los músculos como tal siempre van a actuar en pares antagónicos, es decir, que el tejido que forma el músculo, que va a llevar el nombre de tejido muscular, va a estar formado por células especializadas en miocitos, que la estructura, que representa la estructura celular, el cual va a tener la propiedad de aumentar o de disminuir estas longitudes cuando son estimuladas por procesos eléctricos procedentes del sistema nervioso. Es muy parecido cuando, por ejemplo, vemos un animal muerto que, a pesar de estar muerto, sigue moviendo parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque son terminaciones eléctricas o son impulsos eléctricos, mejor dicho, que el sistema nervioso sigue enviando o que quedan en el camino antes de que el animal fallezca. Recuerden que la anatomía artística como tal, más que un área, como una asignatura, pretende estudiar no solamente la estructura del cuerpo, sino que es responsable de la figura de la forma humana.
Así que, y dentro de esta figura humana, por supuesto que entra en la parte de osteología, que se refiere a los huesos, y la parte de miología, que es lo que estamos estudiando nosotros en este momento, que tiene que ver con lo que son los tejidos musculares. En otro orden de ideas, existen 3 tipos de tejidos musculares que se los quiero hablar de una forma muy específica y posteriormente lo vamos a estar detallando mucho más. Cuando se habla de los 3 tejidos, está el tejido muscular estriado, el tejido muscular cardíaco y el tejido muscular liso. El tejido muscular estriado es aquel que constituye los músculos voluntarios. El tejido muscular cardíaco es aquel que se encuentra formando el corazón entre el pericardio y el miocardio. Asimismo, el tejido muscular liso es el que se encuentra principalmente en la pared del sistema digestivo, se encuentra en los bronquios, vasos, vejiga, la uretra y el útero. Fíjate que cuando hablamos nosotros del tejido muscular estriado, que es aquel que mantiene los movimientos voluntarios del cuerpo, nuestro cuerpo como tal tiene 2 movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Los movimientos voluntarios son aquellos en que yo puedo ejercerlos gracias a la coordinación y a la responsabilidad del sistema nervioso. Por ejemplo, el movimiento de mis manos, el movimiento de mi cabeza o ciertas partes del cuerpo. Pero hay movimientos involuntarios en donde el músculo está trabajando por sí solo. Por ejemplo, el corazón está trabajando por sí solo y es un músculo que está en constante movimiento y se considera de movimientos involuntarios. La respiración, tanto en la parte interna con los pulmones como en la parte externa en nuestra región torácica y nuestra región abdominal, en donde cuando respiramos se expande y se contrae constantemente lo que es nuestro tórax y nuestro abdomen. Es por ello que se considera que son movimientos involuntarios porque por más que queramos no los podemos controlar. Hasta durmiendo el músculo está en constante movimiento. De esta manera, los músculos lisos, que también se pueden considerar músculos de movimientos involuntarios, es porque la respiración es un proceso constante y dinámico y que se está segregando en nuestros bronquios. La sangre que está fluyendo también voluntariamente, al igual que el agua que nos hidrata constantemente en nuestro cuerpo. Asimismo, cuando hablamos de esta clasificación, fíjate que vamos a hacer un desarrollo muy breve en cuanto a los diferentes tipos de músculos que existen y que están constituyendo lo que es el cuerpo humano. Y que más allá vamos a hablar de las diferentes funciones específicas de los músculos esqueléticos. El cuerpo humano está conformado aproximadamente por 630 músculos que trabajan conjuntamente para mantener la homeostasis en nuestro organismo y gracias a ello podemos vivir. Gracias a los músculos también podemos mantener la temperatura corporal. Si ustedes se han fijado muchas veces cuando hay mucho frío, que las temperaturas están extremadamente bajas, nuestro cuerpo sin querer tiembla. Primero se considera como un movimiento involuntario porque no lo estamos controlando y segundo, el músculo está temblando con toda la responsabilidad de poder mantenerse a sí mismo y mantener al cuerpo en cierta temperatura. Los principales músculos del cuerpo simplemente son el músculo esquelético, músculo liso y el músculo cardíaco, que ya lo hablamos anteriormente. El músculo esquelético, que es el encargado de producir ciertos movimientos, además de un órgano contráctil que determina la forma y el contorno del cuerpo. Los huesos o estructuras óseas representan como el chasis del cuerpo, el cual se está movilizando por estas fuerzas musculares esqueléticas. El músculo liso, que dijimos anteriormente que se encuentra en la parte interna de nuestro cuerpo, conformando corazón, vejiga, sistema digestivo, va a tener diferentes funciones corporales y que forman parte de órganos específicos en nuestra anatomía. Y el músculo cardíaco, que se encarga de estar generando contracciones musculares que permiten el buen funcionamiento del corazón, principalmente que esté bombeando sangre para estar
alimentando o que la sangre esté fluyendo constantemente por todo nuestro organismo. Los diferentes tipos de músculos estriados porque presentan ciertas fibrillas llamadas también estrías, son de mayor presencia en nuestro cuerpo y que se pueden visualizar a simple vista. Representan aproximadamente el 90% y son los esqueléticos y estriados. Las principales funciones del músculo esquelético son de permitir cierta estabilidad, movilidad corporal y el transporte de nuestro cuerpo para producir constantemente la energía calórica. Ahora, cuando hablamos nosotros también de las principales características y funciones del músculo liso, es porque, como hemos repetido ya en diversas ocasiones, son plenamente involuntarios, mantienen un movimiento constante y dinámico dentro de nuestro cuerpo y que estas contracciones musculares son llevadas a cabo por impulsos generados por el sistema nervioso autónomo. Autónomo porque no depende de nadie, simplemente son impulsos que el cuerpo va a estar proveyendo constantemente. Y por supuesto que esto se hace con el fin de llevar a cabo ciertos procesos, como por ejemplo procesos digestivos, procesos respiratorios, procesos urogenitales, procesos también en cuanto al momento de llevar a cabo o desarrollar alguna actividad en específico. También les quiero hablar, bueno, ya hemos hablado del músculo cardíaco, que está en constante movimiento. Asimismo, si nosotros digamos que retomando otra idea, si nosotros nos recordamos un poquito la última clase que trabajamos con lo que fueron los planos y los ejes transversales de la posición anatómica, recordando que hay tres ejes, ¿no? El eje longitudinal, el eje lateral y el eje totalmente horizontal. Asimismo, podemos clasificar los diferentes músculos esqueléticos. Es por ello que se encuentran, por ejemplo, el músculo según su forma, que sería el plano, que presenta una forma de abanico. Básicamente se caracteriza por su base aplanada, su palabra lo dice. Están los cortos, que sin importar su forma, son músculos que se caracterizan por su corta longitud. Están los anchos, que son característicos en cuanto a fibras con diámetros gruesos. Están también los alargados o fusiformes, que son músculos bastante anchos en el centro y estrechos en sus extremos, como por ejemplo los bíceps, los tríceps, el recto femoral. También nos encontramos con el unipensiforme. El unipeniforme posee una forma de media luna y nacen del lateral de un tendón. El bipeniforme, que con una forma de pluma, sus fibras nacen del centro del tendón. Son músculos que siempre están en constante movimiento. El multipenniforme, sus fibras surgen de diferentes tendones a la vez y presentan una organización bastante compleja. Se encuentran, por ejemplo, en el deltoides o músculo más presente en la articulación del hombro, muy cerca del trapecio. Están los bíceps, que son músculos que se encuentran exactamente en el nivel del brazo y que presentan un extremo que se inserta en el hueso. Está el tríceps, que se encuentra en la parte posterior o baja del brazo. Es muy similar a los músculos, en un extremo se inserta en el hueso, pero difiere en el otro extremo, en el músculo, en donde se divide en tres partes al insertarse el hueso. Los cuádriceps, que se encuentran ubicados a nivel de los muslos, ya podemos decir que se encuentran en el módulo número 2 o en la parte inferior, en la parte superior, de los miembros inferiores. Su estructura muscular es similar a las dos anteriores, a diferencia que en este caso son 4 tendones insertados de forma individual al hueso femoral nos estamos refiriendo en este caso, aparte que el fémur es el hueso más grande del cuerpo humano. En este sentido, podemos clasificar los tipos de músculos según la posibilidad del movimiento. Recuerda que cada músculo tiene una función, cada músculo tiene un movimiento totalmente diferente, por más que pueden tener similitudes, cada quien va a tener una función muy diferente.
Por ejemplo, los músculos abductores permiten la abducción o separación del plano de referencia en el eje coronal frontal. Los aductores es contrario al anterior. Los aductores nos acercan al plano de referencia al acercar una parte del cuerpo del eje vertical. Los flexores básicamente nos permiten flexionar una articulación. Cuando, por ejemplo, están haciendo flexiones, sentadillas, ahí entran los flexores a hacer su trabajo. Los extensores, los que permiten extender los brazos, como las rodillas, los codos, por ejemplo, el hombro, que permite hacer ciertos movimientos. Los supinadores realizan movimientos de rotación y los pronadores son una acción contraria al músculo supinador, es decir, que se encarga de un movimiento de rotación interna pero en el plano transversal. Por ejemplo, nos permite rotar la muñeca o la cadera de adentro hacia afuera. Los músculos se clasifican en tres, como son los músculos agonistas, los antagonistas y los sinergistas. Los agonistas son músculos que siguen una misma dirección y nos permiten paralelamente realizar el mismo movimiento, caracterizado principalmente por la acción concéntrica o acercamiento del punto de inserción de sus fibras musculares. Los músculos antagonistas son justamente aquellos músculos opuestos al movimiento agonista. Por ejemplo, cuando un músculo agonista se contrae, el antagonista se relaja y viceversa, alejando el punto de inserción de sus fibras musculares. Por último, los músculos sinergistas son aquellos músculos que permiten de forma indirecta que el movimiento se realice correctamente. Su función es similar a la de los antagonistas, pero tendría un rol más estabilizador y de control en el movimiento. Así que estos son lo que representan los diferentes músculos y fíjate que lo más importante de todo esto, para ir concluyendo un poco, es que cada grupo muscular va a tener una función muy específica y un rol determinado en el movimiento. Es importante también recordar que debemos de analizar más a fondo cualquier ejercicio y su implicancia o sus implicaciones. De nada sirve poder llevar a cabo un dibujo, de nada sirve poder dibujar un cuerpo, bien sea de un animal, bien sea de un ser humano, si no conocemos los músculos, y que aparte los músculos también tienen una, digamos, su propia proporción en cuanto a tamaño, de acuerdo al movimiento, de acuerdo a la jerarquización, si se encuentra en los módulos superiores, si se encuentran en los módulos inferiores. Así que aunque primero hay que entender lo que es la clasificación, lo que son las acciones y funciones, para poder tener un punto de partida en cuanto al valor artístico que nosotros le vamos a venir dando al cuerpo humano. Así que esperemos que este pequeño resumen, que igualmente lo tienen bastante detallado dentro de la plataforma, dentro de cada una de las clases, podamos llevar a cabo la actividad que se estará exigiendo posteriormente. Les deseo éxitos, Dios los bendiga y nos vemos, que todo esto pase pronto para que podamos seguir compartiendo nuestras actividades. Igualmente el grupo de WhatsApp está abierto para cualquier duda, para cualquier inquietud, que sin pena podemos acercarnos y poder preguntar para evitar cometer errores.